público han demostrado de que no tienen la capacidad de generar esa autoridad frente al ciudadano y naturalmente no están legitimados. ¿Qué dijimos nosotros en nuestra agenda de gobierno? Primer punto, lo urgente, reconstrucción de la institucionalidad para reconstruir la confianza. La confianza es el primer elemento que nos va a permitir asegurar que haya la inversión, que haya la ciudadanía, que haya todos los diferentes aspectos que de alguna manera permitirán nuevamente reinstitucionalizarlo, y no solamente eso, sino llegar al punto que decía Wilson Borja hace unos minutos. No puede haber estructura financiera si no hay confianza, si no hay sistemas de información, si no hay credibilidad, si no hay un sistema gerencial, pero si no hay de igual manera un sistema que asegure la calidad de servicio frente a los ciudadanos. Si eso no hay, si hay ineficiencia y si hay ineficacia en los productos que se entregan, pues indiscutiblemente esa confianza nunca se va a rescatar. Aquí no se trata de hacer imposiciones, porque es que la autoridad no es imposición. La autoridad se deriva precisamente cuando existe una coherencia y cuando existe un elemento de participación donde los ciudadanos realmente interpretan que están valorados en sus diferentes aspectos. Y en donde el ciudadano sabe que quien le representa realmente es empático, o sea, está situado en el mismo nivel en que él le corresponde. Por eso hemos dicho en el siguiente punto, en lo prioritario, ¿qué vamos a hacer? Un gobierno con la gente, un gobierno que salga a la calle, un gobierno que manosee, un gobierno que se descentralice, un gobierno que entienda cuáles son las verdaderas calidades que requiere con el ciudadano para construir ¿qué? La agenda social, pero para construir también la agenda de ciudad. Y en esa agenda de ciudad vale entonces lo que tú estabas señalando. Vamos a construir un POT que realmente tenga una visión de largo plazo, que nos dé un modelo de ocupación y que nos dé un modelo de desarrollo frente a ese POT, pero también un plan estratégico que nos permita visionar la ciudad dentro de los próximos 25 años y que de igual forma nos permita construir un modelo de desarrollo económico que nos permita integrar y ser inclusivo a todos los niveles. Una réplica, listo, 60 segundos. Hombre, no, muy concreto para Javier. El problema del plan de desarrollo es que está vinculado precisamente a quien va a administrar. Esta es una nueva elección y por eso yo he insistido en que hay que hacerlo, hay que presentar plan de desarrollo y que no comparto lo del criterio de Javier. Y otra réplica aquí, miren, no hay más empresarios voraces que los de Cartagena. Con todo lo que dice Dionisio, se han quedado con las playas, se han quedado con la zona industrial, pero además han acabado con el mangle y el pobre Rafael Vergara. Oye, las platas que dice Dionisio, que vienen de la nación y todas las cosas, se meten allá, donde yo también soy un privilegiado, porque yo vivo desde el año 53 en la calle de los 7 Infantes. Y le doy una estadística, solo de 100 puestos que se generan en la ciudad, contribuyen en 30. Y de ellos, 18 son del sector de los servicios. La industria pone 3 puestos. ¿Una contrarréplica? Ah, no hay, no dijimos de... La cedemos, pero se la descontamos de su próxima respuesta. No, listo, va a réplica. La legal. Bueno, yo no voy a discutir sobre ese tema porque eso lo hacemos en el gobierno. Lo que sí tengo que decirles es que el tema de los empresarios de Cartagena lo tenemos que mirar a la luz de las verdaderas estadísticas. El empleo de Cartagena, el 70% corresponde al salario mínimo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Empleando para la pobreza. ¿Dónde está la riqueza que estamos repartiendo con la gente? El 85% corresponden a 2, 3 salarios mínimos. Y solamente un 15% corresponden a los salarios de más nivel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que le estamos entregando? Si la ocupación del empleo en Cartagena es del 48% y corresponde a servicio en su gran mayoría, en donde estamos observando que sencillamente lo que se está entregando es una explotación a los trabajadores,
cuál es la verdadera capacidad de generación de riqueza que estamos obteniendo en la ciudad. ¿Dónde están los verdaderos capitales locales? Yo quiero verlos, porque solamente 3 o 4 grandes familias son las únicas que invierten en la ciudad, y eso bajo el sistema de la explotación Wilson. No, ya no hay contrarréplica. Contrarréplica no existe. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, ya remontando esta serie de preguntas, vamos con la novena para los estudiantes de noveno semestre. ¿Quién va a participar? ¿Quién hace la pregunta? Priorizando toda la problemática de desarrollo institucional o modernización administrativa, ¿en cuáles centraría más su trabajo y por qué? Bueno, esta pregunta va dirigida a la interior de la administración. Entonces, comenzamos con el señor Dionisio Vélez. Un alcalde íntegro. En eso vamos a priorizar la administración, en la transparencia, en el trabajo con las comunidades, en generar resultados. Soy un hombre que ha dado resultados en su vida profesional y hoy lo quiero dar desde la administración de Cartagena. Necesitamos un alcalde comprometido, un alcalde que de la mano de las comunidades, de la mano de ese equipo, de ese trípode que es el sector público, las comunidades y el sector privado, generemos los resultados que la ciudadanía está esperando. Muchos de las situaciones que hoy tiene la ciudad es porque no le hemos entregado resultados. Y eso tenemos que hacerlo trabajando con un alcalde íntegro. Y un alcalde íntegro inicia desde su campaña, desde la transparencia, desde los lineamientos que como campaña se muestran al interior de un equipo de trabajo, de una campaña que trabaja en pro de un programa de gobierno y no en pro de propaganda indebida o de señalamientos, sino que, como lo hemos decidido nosotros, a cada crítica una propuesta. Y así trabajaremos desde la administración. Por eso me he encaminado en mostrarle a la ciudadanía de que nos vamos a encargar de organizar la casa, esa que tenemos que organizar, gerenciándola bien, y vale la pena el nombre prácticamente del foro, gerenciando bien la casa, para dar los resultados y convencernos los cartageneros de que también Cartagena tiene todas las posibilidades de tener el mejor alcalde del país, como lo han tenido otras o lo tienen otras ciudades. Basado en transparencia, inclusión social, como se los dije, trabajo participativo. Eso es lo que hace realmente generar un resultado. Y exigencia cuando hay que exigir. Porque aquí tenemos que llegar a gobernar desde el día siguiente, y cuando uno llega a gobernar, cuando uno llega a gerenciar, llega a exigir para obtener resultados. Hemos dicho entonces de que dentro de esa gerencia de servicios, esa gerencia que estamos proponiendo frente a la crisis y en esa agenda de gobierno, el primer punto tiene que ver con la institucionalidad y la recuperación, y tiene que ver con la respuesta de la pregunta que nos están haciendo. ¿Cómo hacemos entonces el modelo de modernización de la administración pública? Hace algunos años hicimos un primer ejercicio y una primera aproximación con la Fundación Ortega y Gasset, que trajimos a Cartagena para montar un nuevo modelo de organización y de estructura gerencial en la administración pública, y especialmente con un esquema de descentralización. Nosotros no entendemos que la administración se moderniza con un sistema centralista. Para unas cosas pedimos descentralización y para otras cosas somos centralistas. Esto no es un problema del alcalde. El alcalde es una cabeza de un gobierno y de un equipo, pero necesariamente tenemos que pensar en cómo las responsabilidades y todos los procesos se convierten en sistemas, en sus sistemas, y se convierten en procesos de gobierno. ¿Cómo es el modelo entonces? Un modelo de gobierno en el territorio.
Ese modelo de gobierno en el territorio que implica acercar el gobierno a las demandas ciudadanas, responder a sus necesidades, responder de igual manera a la calidad del servicio que él está necesitando. Eso implica un proceso de modernización profundo, sistemas de información, sistemas de nueva cultura organizacional, gerencia de servicio y naturalmente implica también que haya transparencia en todas las acciones del gobierno. ¿Eso qué implica? Responder a la información, entregar toda la información como un derecho, no como un privilegio que hoy en día tienen algunos sectores. El ciudadano debe ser atendido y respondido con el derecho que le merece y que le asiste. Eso implica también que el gobernante debe generar esa actitud frente a todos sus colaboradores de equipo y obligarlos a que la información fluya a todos los niveles y bajo todos los esquemas, y además debe ser un derecho gratuito para la gente. Hoy se le ponen talanqueras a la gente cuando busca cualquier tipo de información, porque es la manera de cómo se recubre. Mire, me decía un alcalde en una oportunidad cuando yo le hacía una propuesta de modernización: Javier, si tú me vas a hacer la modernización, entonces ¿cómo voy a hacer yo? Después me cogen y me descubren rapidito. Entonces, ese es el esquema que tienen hoy en medio del desorden, en medio de todo lo que ocurre dentro del esquema de la administración, pues naturalmente reina los esquemas de corrupción, las mafias de las cuales estaba hablando Wilson, y naturalmente todo eso facilita los peajes que hay en cada proceso de la administración pública. Si eso lo abrimos, si eso lo hacemos que sea de cara con el ciudadano y en diferentes formas en el territorio, pues indiscutiblemente vamos a acabar con esos sistemas corruptos y perversos que hoy en día son los que laceran la imagen institucional de la ciudadanía y del gobierno. Mi campaña, o sea, empresarios, pero empresarios, no lo que está pasando en Cartagena. Y además he dicho que mi financiación es de allá, de las cooperativas y de los sindicatos, de aquí y de allá, no acepto ninguna otra. Y esas van a estar claras como siempre han estado mis cuentas en campaña. Pero les voy a decir, hay que unir las dos ciudades. Aquí hay un empresariado de espalda de la ciudad, y sobre ella recae la responsabilidad. Porque usted lo único que administra aquí, para que vean la cifra, usted lo único que administra aquí, en el caso del 2012, 1.036.000 millones de pesos. ¿Quién me dice cuál es el PIB de la ciudad? ¿Cuál es el PIB de la ciudad? El PIB de la ciudad es 56 veces el presupuesto de la ciudad. ¿Quién maneja la riqueza de la ciudad? Entonces, no pueden seguir dándole la espalda a la ciudad. Lo necesitamos a esos empresarios, verdaderos empresarios, para sacar esta ciudad de donde está. Entonces, el énfasis hay que hacerlo ahí. ¿Cómo unimos esa ciudad? ¿Cómo ese 5% de allá, que somos privilegiados los que estamos allá, nos preocupamos de este 95% que está acá afuera? Y eso solo se hace trasladando muchas de las cosas que están allá acá. Y se puede hacer en los desarrollos. Aquí hablaba de Goyo, que tiene un proyecto interesante de la Cartagena Compacta. Hablaba de la plaza de mercado. ¿Qué hacemos con la plaza de mercado cuando la pongamos del lado de la Ciénega? Más he dicho yo que la voy a poner como alcalde. Una plaza de abasto. Es la única forma. ¿Cómo unimos la ciudad? Para que todos podamos tener derecho a ella. No es posible que una minoría seamos los que tenemos derecho a la ciudad. Entonces, ese es el énfasis fundamental frente a todo esto que hemos planteado ahí. Y eso se hace con participación del presupuesto participativo. Con eso es que se hace, para que la gente pueda controlar, evaluar y decidir. Y eso se llama, teóricamente, gobernabilidad. Bueno, como queda una última pregunta del segmento que tenemos antes de ir a la exposición de ellos, un microdiscurso, digámoslo así, y pasar a las sugerencias finales de los estudiantes, no habría tiempo de hacer adicionales porque el plan era 90 minutos, lo que lo habíamos comprometido a ellos. Entonces vamos con la última pregunta de los estudiantes. ¿Quién pregunta? Buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Ramos, estudiante de noveno semestre.
a nivel personal y de ciudad también. Teniendo en cuenta eso, sabemos que las elecciones son atípicas, ¿verdad? Y que hay un gran rezago en el actual periodo. ¿Creen ustedes poder sacar a la ciudad de Cartagena del caos en el que se encuentra? Comienza Javier Bustillo. Y decimos, tenemos tres ejes dentro de la agenda: uno urgente, uno prioritario y uno estructural. ¿Por qué? Porque necesitamos comenzar a trabajar los temas claves que hoy en día, en los 2 años y medio, se requieren para recuperar la institucionalidad. Para poder decirle entonces al segundo punto que señala Wilson, que es el prioritario para él, el tema de lo financiero. Nosotros estamos convencidos y en eso no tenemos temor. El tema económico del distrito lo resolvemos, porque tenemos la capacidad y el conocimiento bien estricto de cómo ha sido el manejo financiero de la ciudad y cómo podemos resolver. Y cómo podemos apuntalar obras hacia lo futuro, pero obras también hacia lo inmediato y lo prioritario, para poder darle seguridad a los ciudadanos de que sus demandas hoy son atendidas. Entonces, por eso le decimos, trabajamos lo urgente, lo prioritario, lo estructural, porque tenemos que trabajar en los diferentes frentes. Ahora, si usted me pregunta, ¿qué vamos a dejarle a la ciudad? Construimos unos procesos hacia el futuro, para poder dejar una ciudad con unos referentes y con unos imaginarios colectivos y con una visión de ciudad construida. Construimos de igual manera que una cohesión social. Hacia allá vamos a apuntar con un equipo de gobierno que nos permita trabajar 24 horas redoblados, porque aquí no habrá descanso, dedicados exclusivamente a trabajar el elemento de la cohesión social, pero también dedicados a la participación ciudadana como un elemento central y a todos los esquemas. Por eso nosotros no hacemos un énfasis en cosas minucias, sino en los énfasis de una agenda de gobierno completa, que nos permite trabajar los diferentes elementos donde el ciudadano se va a estar involucrado, donde vamos a hacer presupuestos participativos, donde vamos a hacer una valoración de todas las necesidades que tiene la ciudad, donde vamos a poderle decir a la gente exactamente cuántos son los tiempos que necesitamos si lo aplicamos desde el punto de vista de nuestros presupuestos, el desarrollo que ella necesita y le corresponde, para poder vincular los actores públicos, los actores privados que se requieren en ese proceso de traer de valor futuro, valor presente, las necesidades de la gente. Porque necesitamos vincular verdaderos empresarios a la ciudad, necesitamos rescatar la confianza de la ciudad, y porque necesitamos también hacer que haya empresarios locales, Wilson, porque nosotros no podemos seguir pensando, y eso es un ejercicio que tratamos de hacer con Javier Marrugo. Oye, ¿cuánto reciben los portuarios? Más de 100.000 millones de pesos mensuales. Y le decíamos, solo el 1% representa 1.000 millones de pesos mensuales que capitaliza cualquier sociedad en el tiempo. Y eso lo podemos hacer de una manera social y cooperada para que todos seamos accionistas de la ciudad y de su desarrollo. Soy convencido de que podemos hacer las cosas, de que sí es posible hacer las cosas. 2 años y medio, antes los periodos de alcalde, si ustedes recuerdan, eran de 2 años. En 2 años y medio podemos hacer mucho si queremos hacerlo. Si no queremos, pero si queremos dar resultados, y si queremos gerenciar a la ciudad, y si queremos trabajar al doble para hacer en 2 años y medio lo que íbamos a hacer en 4 que proponíamos, pues lógicamente que vamos a dar los resultados que espera la ciudad. Soy también convencido de que parte de esa construcción de ciudad de 2 años y medio tiene que proyectarse a futuro. Nosotros tenemos que generar la confianza y la esperanza en los cartageneros para que estos elijan otro gobierno que vaya en la línea de proyección y de transformación de la ciudad. Soy convencido de que podemos dar resultados generando confianza al gobierno nacional, que hoy no la tenemos. Hace unos días en un foro de semana se paró la ministra de Transporte y dijo, aquí en Cartagena, la plata para terminar Transcaribe la tenemos y tengo entendido que son 200.000 millones de pesos, pero hasta que no haya un gobierno legítimo y confiable no mandamos los recursos.
Y a los 2 minutos, pues después de 2 personas más que hicieron su presentación, se para el presidente de Findeter y dice: Colombia está pasando un momento histórico económico supremamente exitoso, pero hasta que en Cartagena no haya un gobierno confiable y legítimo, no apoyaremos a la ciudad. Entonces, la confianza ni siquiera la hemos tratado de reflejar ante el gobierno nacional. Y ese es uno de los pilares que hay que hacer en este momento, ahora iniciando, porque aquí hay que entrar a gerenciar para unos resultados rápidos, con unas estrategias que ya tenemos planteadas, dar unos resultados rápidos y que la ciudadanía, el gobierno nacional, los empresarios, el sector público, los empleados del sector público, todos realmente tengamos la confianza en que Cartagena sí puede salir adelante. Y ese es gran parte de nuestro reto. Y trabajaremos el doble para convertir los 2 años y medio en 4. Esa es nuestra consigna, pero siempre valorando la esperanza, valorando la confianza, que nos sintamos orgullosos cuando salimos a caminar por las calles y podamos decir: tenemos un alcalde que está trabajando por la ciudad de Cartagena, tenemos un alcalde que está dando resultados. Eso es lo que queremos sentir todos los cartageneros. Mire, yo le voy a hacer unas cuentas de la realidad. El alcalde se posesionará, no sé, por el 15, 20 de julio. Y tendrá que preocuparse por el plan de desarrollo antes de comenzar a salir a actuar. Yo insisto que es un problema legal, ahí discutimos la cosa legal. Cuando esté terminando lo del plan de desarrollo, y tal como lo tengo yo planificado, de presentar antes de 2 acuerdos al Consejo para que la gente sí realmente haga el plan de desarrollo, tanto de las localidades para su descentralización como el distrital, entra la ley de garantía. Que si hay doble vuelta presidencial, y aspiramos, porque vamos a poner a nuestra candidata para que haya doble vuelta presidencial, Clara López, tendríamos el 1 de junio, y si hay doble vuelta sería hasta el 1 de julio que usted puede volver a hacer. Y eso no se lo digo por gratuito, eso es la realidad. Usted no va a poder funcionar mucho, pero eso va a tener una ventaja, que vamos a poder planificar lo que yo he dicho, 14 años. Javier lo ha dicho, Dionisio no lo dice, pero sabe que le va a tocar hacer. Aquí el problema es fiscal, no hay de tu tía, la ciudad está quebrada, los únicos recursos que estamos utilizando y usando son los que nos los mandan de allá los cachacos. ¿Sí? Entonces, sí se puede hacer, pero así teniendo claro cuál es la situación de la ciudad para que la podamos sacar adelante, planificando eso, para poder lograr lo que dicen ustedes, la confianza, la institucionalidad, ¿sí? Unir la ciudad en una sola, etcétera. Y unirla a nosotros. A mí me invitaron de semana a que viniera al foro, y yo dije, pues vinieron los cachacos a decirnos qué tenemos que hacer. Todas las cifras que yo les doy a ustedes, todos los diagnósticos que yo les doy a ustedes, son de cartageneros. Todas las que he usado hoy, por ejemplo, es un documento de Arrieta y Espinosa. Son cartageneros. Pero, para que vean ustedes la diferencia cuando decimos hasta dónde vamos a hacer, cómo vamos a hacer, hay que ser realista. Por eso en todas mis intervenciones les digo a la gente, hay que resolver primero el problema fiscal, y lo otro, darle eficiencia y eficacia, que preguntaban por aquí, a los sistemas del CGB de transferencia que nos manda la nación. Que por lo menos tenemos esa platica ahí para resolver lo que es salud, educación y saneamiento básico. Ese es el problema. Continuando con el orden del día, vamos a pasar al punto número 4, que son los microdiscursos. En este espacio, cada candidato tendrá un lapso de 2 minutos para decir de forma globalizada lo que tengan que decir con respecto a su plan de gobierno.
Comienza Wilson Botman. Pero ya habíamos hablado de lo del plan de gobierno, pero yo quiero insistir en una cosa. Independientemente de quién llegue a la alcaldía, el problema de gobernar no es del gobernante. Yo le doy palito a Dionisio por ahí en Twitter. Y aquí. Pero miren, por ejemplo, yo no puedo entender, métanse en la cabeza, el problema de gobernar es un problema de comunidad, el problema de gobernar es un problema de colectivos, que es lo que no pasa en esta ciudad. Y bueno, y no pasa en muchas partes del país, y por eso pasa todo esto de la corrupción y lo que queramos. El problema de gobernar es tener en la cabeza algo. Yo no puedo entender, y por eso le di palo a Dionisio por ahí en un Twitter, cómo los que hacen campaña, estas o cualquier otra, llegan a ofrecerle a la gente sus derechos. Sus derechos. Les terminó el hospital, le terminó la calle, le terminó. Esos son los derechos de la gente. Están en las leyes, pagan los impuestos, todo para que se hagan. ¿Y cómo aceptan que un político vaya y lo ofrezca? Si nosotros no cambiamos, independientemente de quién sea el alcalde. Y además invito a mis compañeros a que hagan eso, a no ofrecerle los derechos a la gente, si no, no llevamos a la gente a cambiar de mentalidad, esa mentalidad que les meten en las campañas, esa mentalidad de creer que el político es el que tipo le va a resolver el problema y además mañana me acuerdo, no, ya lo elegí que me resuelve el lío, además hasta que me dé el empleo o la OPS a través del rubro de inversiones o cosas de esas. Por Dios, no hay cambio. Si no cambiamos esa mentalidad, ustedes son los fundamentales en estas elecciones, no nosotros los candidatos, es la gente. Hemos insistido en que, y de verdad que me agrada este espacio, hemos insistido siempre en que Cartagena necesita un gerente. Así comencé mi intervención y así la termino. Soy un convencido de que necesitamos una persona que entre a gerenciar la administración pública, que entre a dar resultados, que entre a entregarle a los ciudadanos lo que se merecen, lo que es de ellos, a participar con ellos para dar los resultados que esperan y que quieren de un gobernante. A eso me he dedicado durante toda la campaña. A eso me dediqué en la campaña anterior, a mostrarles que hay una alternativa para nosotros salir adelante, que hay una alternativa de la cual nos vamos a sentir orgullosos por los resultados. Y esa es la gran invitación que hoy quiero hacerles. Un programa de gobierno hay que continuarlo, hay que gerenciar a la ciudad, pero sobre todo quiero que se vayan todos los que están aquí ahora para sus casas o a estudiar con un mensaje concreto. Tenemos que devolverle la esperanza a los cartageneros. Tenemos que devolverle la confianza a los cartageneros. Esa es la gran consigna que necesitamos todos. Insisto, queremos sentirnos orgullosos de tener una administración que da resultados, de tener una administración que le podamos entregar a la familia una ciudad regenerada, que le podamos entregar a nuestros hijos, a esas generaciones que vienen, una ciudad para todos. Y esa es mi consigna. Trabajemos orgullosamente, hagamos las cosas bien como las sabemos hacer, con berraquera como siempre lo hacemos, como salimos a estudiar, como salimos a trabajar, recobremos la confianza y la esperanza y seamos convencidos que ahora sí Cartagena puede tener el mejor alcalde del país. Javier Bustillo tiene la experiencia, tiene el conocimiento y tiene el liderazgo, además la autoridad para hacer las grandes convocatorias que la ciudad requiere.
Por eso puede encarar perfectamente la crisis estructural que tiene la ciudad y ser el gerente de la crisis. Pero estoy de acuerdo con Wilson. Esto no es un problema de persona, porque es una tarea en donde se conceptualiza todo el concepto de gobierno, y el gobierno es con la gente. Aquí no se trata de imposiciones ni de caudillismo. Aquí se trata de cómo tener claro la catadura de gobierno que queremos impulsar y emprender. Por eso hemos dicho, la agenda de gobierno que nosotros proponemos la construimos con la gente. Tenemos unos puntos concretos dentro de esa agenda, pero cada punto de esos es construido con la gente, es con la participación ciudadana, porque necesitamos que haya un ejercicio de validación, necesitamos que haya un ejercicio de refrendación, necesitamos que haya un ejercicio en donde realmente unos y otros rompamos la desconfianza que hoy en día existe frente a los diferentes sectores ciudadanos. Pero quiero decirle, ¿para qué se justifica entonces que el gobierno tenga ese tipo de actitud? Porque es que él es quien valida la justicia, él es quien valida la seguridad, él es quien valida la equidad o inclusión. Y si eso no se da, pues naturalmente tenemos los problemas que hoy en día tenemos de gobernabilidad y gobernanza. No podemos desde ningún punto de vista trabajar conceptos de gobernabilidad y gobernanza bajo los actuales esquemas, y mucho menos bajo un esquema autoritario personalista. Tenemos que entender que el gobierno es un gobierno no es un gobierno de actitud colectiva, es un gobierno de construcción, es un gobierno de participación, es un gobierno de entrega de información, y es un gobierno en donde todos los actores tenemos unos derechos prevalentes, porque hacia ellos es que se dirige la actitud del gobierno. Quiero insistirle por último punto. Yo quiero decirle a los cartageneros y a cartageneras y a cada uno de ustedes, como miembros de la academia y como miembros de la investigación de la gerencia pública, tenemos una gran oportunidad para romper la historia entre la politiquería y los nuevos esquemas de la modernización de la administración pública con verdadera eficacia hacia los productos que necesitamos todos los ciudadanos. Y yo quiero decirle, aquí estoy para servirles. Gracias. Todavía no hemos terminado. Tenemos un quinto punto al que le titulamos sugerencias. Estas sugerencias las van a hacer estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública con respecto, noveno semestre, con respecto o con base a las respuestas que nos han dado nuestros candidatos en el transcurso de este tiempo. Sí, son dos estudiantes, ellos dirigieron, ellos escucharon las propuestas de ustedes, ahora les agradecería que ustedes escuchen las de ellos. Dos, ¿quién va primero? Carlos, cuéntenos. Es importante lo que hemos escuchado de parte de cada uno de ustedes, pero a modo de sugerencia, cualquiera que sea el alcalde, tengan pero muy en cuenta el tema de vivienda. Es importante mirar el tema de vivienda porque Cartagena lo necesita y hay mucha gente de la zona suroccidental que anhela una vivienda digna. Eso es muy importante, mirando todo lo que hemos escuchado, pero es prioridad para el pueblo de Cartagena tener una vivienda digna. Yo considero que eso debe ser una sugerencia. Bien, la segunda sugerencia que le tienen a nuestros tres candidatos aquí presentes. Bueno, a los candidatos, pues lógicamente respetando su estructura ideológica, sus líneas que vienen trabajando en sus programas de gobierno. La primera sugerencia va relacionada a la cuestión de la gerencia del talento humano. Aquí en Cartagena se ha venido cometiendo un error grandísimo porque los alcaldes que llegan al distrito lo que hacen es que vinculan a la administración pública a miembros de sus partidos que de pronto no tienen las competencias laborales para desarrollar una verdadera actividad en la administración pública. Y lo segundo, que vinculan a la administración pública al amigo que le financió la campaña o a las personas que vienen detrás del amigo que le financió la campaña. Esa es la primera sugerencia. Hombre, a desarrollar una verdadera gerencia del talento humano basada en competencias laborales, de tal manera que les pueda permitir a la persona que llegue a la alcaldía desarrollar un verdadero trabajo en equipo y que le duela a la gente. Es que aquí tenemos que llevar a la administración pública personas éticamente correctas, pero que además les duela lo que le está pasando al pueblo cartagenero.
Eso como primera medida. Lo segundo, va relacionado en el tema de educación. Aquí tenemos que dejarnos de cuentos. Aquí el problema de la pobreza y de todos los problemas que hay en Cartagena se resuelven es con educación, mis queridos amigos. Aquí está demostrado que la fuerza pública perdió la pelea con las pandillas. Pueden perseguirlo. Todos los días se están formando nuevos grupos de pandillas. Y precisamente porque son muchachos que salen de los colegios, que se gradúan como bachilleres y la única puerta